La pregunta número 3 me dice, determine la veracidad o falsedad de las proposiciones respecto al modelo atómico de hoy en día. Se denomina carga nuclear. Recuerda que la carga nuclear, uy, perdón, recuerda que la carga nuclear también se le llama Z, ¿no? Y me dice, se le denomina carga nuclear a la cantidad de protones que presenta en el núcleo de un átomo. Claro, porque recuerda que protones y carga nuclear vendrían a ser lo mismo, y estos están en el núcleo. Dos, la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Recuerden que ya vi una pregunta de examen esto. La masa está concentrada el 99,9% en el núcleo. Sería verdadero. Tres, la zona extranuclear está conformada por regiones energéticas. Habíamos mencionado, en la zona extranuclear va a tener en él algo que se llama niveles. Estos niveles van a tener lo que serían subniveles, ¿ya? Y estos subniveles, que por ahí lo había explicado, van a tener orbitales. Esto veremos la próxima semana, ¿ok? Orbitales. Y a todo esto nosotros lo llamamos, ¿ya? Regiones energéticas. ¿Está bien? Entonces me dice, ¿está formada por regiones energéticas? Por supuesto que está formada por regiones energéticas, verdadero. Así que tiene que ser la alternativa, en este caso, aplicada. ¿Está bien? La zona espacial tiene niveles, subniveles y orbitales. A eso en química nosotros lo llamamos regiones energéticas, por si acaso. Pregunta número 4 dice, pregunta número 4. En la pregunta número 4 me menciona lo siguiente. Pregunta 4 dice, el átomo posee, me dice, 40, en este caso, neutrones, y su número másico es el triple de su número de protones. Entonces, me está indicando que tienen total, a ver un momentito, ya. Me está indicando que tienen total 40 neutrones, ¿correcto? Y su número másico, que también se le llama así a la masa, ¿ya? Su número másico me dice que es el triple de su número de protones. Quiere decir que sería 3 veces Z, sabiendo que el protón es Z, ¿cierto? Determine el número de electrones, me está pidiendo la cantidad de electrones, pero me dice que posee un ion, ¿ok? De carga más 5. ¿Qué quiere decir eso? Que va a perder, ¿no? Va a perder, porque es un cation. Así que nosotros automáticamente vamos a decir que la masa es igual a Z más N, ¿cierto? Así que me dicen que la masa es 3 veces Z, me dicen que el protón, desconozco el protón, más el neutrón que sería 40. Z pasa a restar y me quedaría 2 veces Z, igual a 40. Y vamos a tener por este lado, un momentito, por favor, un poco lento mi tablet aquí. Voy a ver breve por qué. Ya. Así que saco la mitad y tendría que ser 20. ¿Está bien? Perdón, listo. Entonces, ahora tenemos al átomo que tiene 20, pero recuerda que es un catión pentavalente. Y si es un catión pentavalente, quiere decir que va a perder electrones, el cual perdería 5, así que la cantidad de electrones tendría que ser 15, ¿correcto? Tendría que ser 15. En base a la información que me dan, ¿no? En base a esta información. Muy bien, seguimos. Pregunta número 5. Observen atentamente, por favor, y pregunten cualquier cosa. Me detengo un momento, si es posible. Explico nuevamente si es posible, pero siempre pregunten.
Me dice, se tiene dos isótopos, tú ya sabes cómo son los isótopos, protones iguales, los cuales presentan número atómico 6, me dice, ¿ya? Si presentan 13 neutrones en total, ok, determina el número de masa. A ver, se supone que la cantidad de neutrones que me están indicando, ¿ya? Pongamos el neutrón uno más el neutrón 2 me dice que en total es 3. Lo que voy a indicar yo, lo que voy a indicar yo es que los neutrones son diferentes, pero sus zetas, en este caso, tienen que ser iguales. Y si me dice que su número atómico es 6 y z vale 6, esto vale entonces 12, ¿correcto? Si es que yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es sumar esto, ¿ya? Si es que voy a sumar esto, tendría que N1 más Z me daría la masa del primero. N2 más Z me daría la masa del segundo. Y si sumo los dos, me daría 25, que justamente me están pidiendo la sumatoria de las masas de estos isótopos. Entonces, lo llevo de esa manera, ¿correcto? Lo llevo de esa manera. ¿Está bien? Muy bien, seguimos. Número 6. En la pregunta número 6 me dice lo siguiente. Pregunta número 6. A ver, pregunta número 6. Dice, eh, el estudio ya del átomo, el estudio del átomo es esencial para el avance científico y tecnológico. Su comprensión nos permite desentrañar los misterios del cosmos. Al respecto, indique la veracidad o falsedad de estas proposiciones. Veamos, chicos. Me dice, ¿el núcleo del átomo se concentra la mayor parte de la masa? Bueno, indicar más del 99,9% sería correcto, ¿no? Dos, ¿el núcleo del átomo contiene solo los neutrones? Perdón. Ahí hay protones y neutrones y en él existen más de 200 partículas. Tres, las dimensiones del átomo están formadas por una envoltura llamada una zona extranuclear o zona cortical. Por supuesto que sí. La respuesta tendría que ser la D de dado. D de dado. Teoría. La siguiente pregunta dice, teoría. La siguiente pregunta. En la siguiente pregunta me dice, ya, me dice lo siguiente. Pregunta número 7. Respecto a las partículas subatómicas fundamentales, recuerda cuando a mí me dicen partículas subatómicas, pero me dicen fundamentales, automáticamente pienso en los protones y neutrones y también electrones. Por eso las partículas representativas. Determine la secuencia correcta de verdadero o falso. Un protón de un átomo de magnesio posee la misma masa que un protón del átomo de azufre. Chicos, ojo, el magnesio tiene 12 protones, ¿ya? El azufre tiene 16 protones. Lo único que va a cambiar en cada uno de ellos es la cantidad. Eso es lo único que va a cambiar. El magnesio tiene, si yo le saco un protón, su masa es 1,672 por 10 a la menos 24. Si le saco un protón del azufre, su masa también es 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Son igualitos. Lo único que va a diferir es la cantidad. Si tengo un átomo de hidrógeno, tiene un protón. Si tengo un átomo de uranio, tiene 92 protones. Pero el protón del hidrógeno y el protón del uranio son lo mismo. Lo único que difieren estos dos átomos es la cantidad. Entonces me dice, un protón del átomo de magnesio posee la misma masa que un protón de... Obviamente que sí, es lo mismo.
Dos, en un átomo neutro la cantidad de protones es mayor, no puede ser mayor que la cantidad de electrones, porque se supone que son iguales. Tres, el número de nucleones de un átomo puede ser menor que su número atómico. Esto creo que no lo mencioné y por favor, datazo acá, decimos, ¿ya? La masa es mayor y también podría ser igual, ¿ok? Que Z. El igual lo pongo por el protio que conocimos, ¿te acuerdas? Este protio que está aquí, que no tiene neutrones, ¿cierto? Que es el único sin neutrones. Pero mira su masa y su protón cómo son. Son iguales, ¿sí o no? Entonces, por eso es que pongo igual. Porque aparte de él, la masa siempre tiene que ser mayor que Z. ¿Ok? No puede ser menor. La masa siempre tiene que ser mayor que Z. No puede ser menor. Recuerda eso. ¿Está bien? Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Dice, pregunta número 8. Dice lo siguiente por acá. En la pregunta 8, nos dice, analice e indique las proposiciones que sean verdaderas. ¿Ya? Uno, el quarks es la partícula elemental de la materia. Creo que no lo colocamos. Voy a colocar algo aquí abajo. Un favor. Cuando a ti te hablen acerca de partículas, ¿ya? Elementales, esto nunca te olvides. Recuerda que estas son indivisibles. Cuando te hablen de partículas elementales, recuerda que estas son indivisibles. Y nos referimos, ¿ya? Al electrón y nos referimos a los quarks. ¿Está bien? Así que un favor, cuando a mí me hablen de partículas elementales, estas no se pueden dividir. Y nos referimos al electrón y a los quarks. Y son partículas elementales porque sería lo más pequeño que tiene la materia. Entonces, el quarks es la partícula elemental de la materia. Por supuesto que sí, ¿correcto? Por supuesto que sí. Dada la gran inestabilidad del neutrón fuera del átomo, ¿recuerda cuánto tiempo de vida media tiene? 15 minutos, ¿verdad? Este se transforma en protón y electrón, claro, lo dijimos. Neutrón se convierte en protón y electrón. 3. Los bariones, ¿te acuerdas? Hadrones pueden ser bariones, ¿ok? O podrían ser mesones, ¿no? Los bariones, protones y neutrones, ¿verdad? Y los leptones podrían ser quarks y podrían ser, perdón, los leptones podrían ser los electrones, ¿no? Neutrinos, aquellos que tienen poca, en este caso, más, ¿verdad? Así que me dice, los bariones son partículas más pesadas que los electrones. Claro, el electrón, ahí está el electrón. En los bariones está el protón y está el neutrón, chicos. Evidentemente que tiene mayor cantidad de masa. 4. El agua pesada tiene menor temperatura de ebullición, chicos. Acá tengo al agua común propuesta por el proteo, ¿ya? Acá tengo al deuterio y si lo combino con oxígeno, me da el agua pesada. Mientras tenga mayor cantidad de masa, su punto de ebullición es mayor. Así que por favor, esto sería falso, porque el agua pesada no tiene menor, tiene mayor temperatura de ebullición que el agua común. 5. Las propiedades químicas de un elemento están relacionadas con su número atómico. En todo átomo,
la cantidad de protones y electrones son iguales. Y aparte recuerda que Z es quien le da la identidad al átomo. Así que sería la alternativa enano. Enano. Pregunta número 9 dice, teoría. Pregunta número 9 dice lo siguiente. En la pregunta número 9 me menciona lo siguiente acá. Dice, señale la secuencia correcta, verdadero o falso, según corresponde. El electrón tiene igual masa que el protón. Espera. Sabemos que la masa del neutrón es mayor que la masa del protón ligeramente, pero el protón le gana en 1836 veces a la masa del electrón. Así que no podrían tener igual cantidad de masa, ¿no? Sería imposible. Dos, el número de masa representa la suma de protones y neutrones, claro, ¿no? Presentes en el núcleo. Tres, el número atómico representa el número de protones en el núcleo e identifica, recuerda, le da la identidad del elemento, verdadero. El núcleo de un elemento se representa, recuerda que esa es la forma como se representa el núcleo, ¿no? Que sería una representación. Así que sería verdadero. ¿Ya? Mucha atención, ¿ah? Te he dicho ahí, mucha atención. La siguiente pregunta me dice lo siguiente acá. La siguiente pregunta dice, los siguientes iones, ¿ya? Poseen en total 46 electrones. A ver, tengo el caso de W con una carga de más 2 y tengo el caso de R con una carga de menos 1. Se supone que W debe tener su protón y también R debe tener su protón, pero van a ser diferentes. No, pues son átomos diferentes. Se supone que los electrones que tiene, a ver, se supone que los electrones que tiene W tendría que ser el protón, el cual está perdiendo 2, ¿verdad? Y se supone que los electrones que tiene Z, o perdón, R, que vamos a llamarlo protones 2, electrones 2, perdón, vendría a ser Z2, el cual estaría ganando 1, ¿cierto? Ahora, si es que yo sumo estos dos que me dice la información, que ambos van a sumar en total 46, ¿cierto? De esto yo podría sacar que estos zetas, si es que los sumo, tendría en este caso Z1 más Z2, aquí menos 2, aquí más 1, igual a 46, ¿cierto? Ahí está. Entonces puedo decir que Z1 más Z2, ¿cuánto me daría menos 2 y más 1? Menos 1, ¿no? Menos 1 que pasaría al otro lado, como más 1, me haría 47 en total, ¿cierto? Ahora, la siguiente situación que me dan en el texto dice, la siguiente situación que me dan en el texto me dice, calcule la suma de electrones para los siguientes iones. Veo que siguen siendo los mismos átomos, pero ahora han cambiado sus cargas, pero deben de seguir teniendo los mismos protones. Así que debo interpretar, que su electrón del primero debería ser el protón, el cual está perdiendo 3, ¿verdad? ¿Cierto? Debo interpretar que el electrón del segundo debería ser Z2, el cual está perdiendo 5, ¿cierto? Me está pidiendo que lo sume y que interprete cuánto vale ahora. Podría decir que este Z1 y este Z2 lo conozco, ¿verdad? Entonces yo coloco aquí Z1 más Z2 sabiendo que lo conozco, menos 3 y menos 5. Este Z1 Z2
vendría a ser 47. Este menos 3 y menos 5 sería menos 8. Así que todo sumaría 39. Y sería la D de A. ¿Sí está bien? Y tenemos justamente la forma que esté presente. ¿Sí? ¿Correcto? Espero que todo bien, ¿ya? Estamos aplicando aritmética básica, nada más. Aritmética básica. Muy bien, seguimos. Pregunta número 11. Si preguntas, avísenme, por favor. Profesor, no entendí por qué hizo esto, lo otro. Y les indico. En la pregunta 11 me dice, en la actualidad se sabe que la materia está formada por átomos, los que a su vez se encuentran formados por partículas más pequeñas. La relación numérica de esta partícula gira en conceptos como número atómico, masa y otras definiciones más. Al respecto, marque la alternativa que no corresponde. Muy bien. A. La A me dice, en el caso del 40 y 20 del calcio, 40 de masa y 20 protones, ¿tiene 20 protones? Por supuesto que sí, aquí están. ¿Tiene 20 neutrones? Si es que restamos estos dos, recuerda que me haría el neutrón porque el neutrón es masa menos Z, ¿verdad? Así que sí, evidentemente tiene 20. Y si gana dos electrones, me dice si ganaría tendría que ser menos 2, no tendría que ser más 2. Así que encontramos la incorrecta. Porque si el que gana tendría que ser anión, ¿verdad? Menos 2. Listo. Fácil. En la pregunta número 12, en la pregunta 12 me dicen, se tienen dos isótopos, ¿ya? Se tienen dos isótopos. Tú ya sabes qué son isótopos. Masa diferente, neutrones diferentes. Se tienen dos isótopos, ¿ya? Los cuales son ionizados de carga tripositiva, ¿ok? Entonces, coloco por acá, chicos. Aquí están mis isótopos, el cual me dice que están ionizados con carga tripositiva. Entonces, van a ser cationes trivalentes, ¿correcto? Después de la ionización, ya, después de la ionización, comprendo que este sería Z que pierde 3 y comprendo que este electrón tendría que ser Z que pierde 3. Dice, después de la ionización, la suma de sus números de electrones, ok, sumar sus números de electrones, dice, la suma de su número de electrones de ambos iones es 8 unidades menor, es 8 unidades menor que la suma de su número de neutrones. Entiendo que sus neutrones tienen que ser diferentes. Si es que yo los sumo, ok, vendrían a ser menos 8 unidades la suma de estos electrones. ¿Está bien? ¿Correcto? Me dice, la suma de los números de electrones de ambos de estos iones es 8 unidades menor que la suma de su número de neutrones. Entonces, estos dos electrones los sumo y la sumatoria de estos es la sumatoria de los neutrones menos 8 unidades. Listo. ¿Qué me dice? Si la suma de su número másico, que son nucleones, de los isótopos es 54, entonces tengo que la suma de sus números másicos, recuerda que sus números másicos son diferentes, por eso dice que es 54. Me dice determina el número de protones. Muy bien. De acá podríamos sacar algo. Podría interpretar que este Z con este Z al ser igual tendría dos veces Z, ¿no? Aquí tendría este menos 3 con este menos 3 menos 6 igual al neutrón 1 más el neutrón 2 menos 8. Menos 8 lo mando al otro lado a sumar. Tendría que 2Z menos 6 más 8 sería igual a la suma de sus neutrones, ¿cierto? Así que yo podría decir que 2Z
sería igual a más 2 y eso sería la sumatoria de los neutrones. ¿Que me va a servir para algo? Sí, tengo esta definición y me va a servir para algo. Ahora, si tú recuerdas, se supone que esta masa tendría que ser Z, como es un isótopo, es el mismo, más un neutrón que es diferente, ¿no? Z más un neutrón que es diferente. Acá yo puedo sumar los Z, que sería 2 veces Z, más el neutrón 1, ¿correcto? Más el neutrón 2 igual a 54. Pero tú sabes que este neutrón 1 y este neutrón 2, ¿cuánto vale? Lo tienes ahí, ¿no? Entonces yo digo 2Z más neutrón 1, neutrón 2 vale 2Z más 2 igual a 54. ¿Correcto? ¿Está bien? Así que nosotros vamos a decir entonces que aquí voy a tener 4 veces Z. Este más 2 pasa al otro lado a restar, ¿ok? Y me daría 52. Entonces 4Z igual a 52. Sacamos cuarta aquí, y tendríamos que el valor de Z es igual a 3. Me piden justo el número de Z, así que tenemos que vale 3. ¿Está bien? Poquito de aritmética básica ahí, pero que todo práctico y fácil. ¿Está bien? Pero que todo práctico y fácil ahí. Revísalo, míralo, si todo va bien, antes de cambiarlo. Muy bien. Preguntas, todo bien, ¿no? Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Ahora vamos a la pregunta número 13. En la pregunta número 13, pregunta número 13 dice, la ionización implica, me dice que los átomos al combinarse pueden ganar o perder electrones. Señala el ion que se forma al perder. Bueno, si me dice pierde 3 electrones, creo que es evidente quién es, ¿no? Este catión trivalente del aluminio, porque los demás son entre cationes y aniones monovalentes y divalentes. Listo. Bueno, estaba práctico. La siguiente, la número 14. La número 14 me dice, ya, número 14 me dice, las especies iónicas que se muestran a continuación, que sería un catión, o perdón, un anión tetravalente, tiene, me dice, el mismo número de electrones. Me está señalando que va a presentar la misma cantidad de electrones que este otro ion. Y si tienen la misma cantidad de electrones, yo voy a interpretar que estos vendrían a ser isoelectrónicos. ¿Correcto? Sí. Este último posee 188 nucleones. Y recuerden que los nucleones vendrían a ser la masa. Y 59 neutrones. 59 neutrones. Suficiente para señalar que tiene 129 protones, porque 188 menos 59 me da los protones. Con esto yo podría indicar que la cantidad de electrones de esos 129, perdiendo 3, vendría a ser a 126. Y como son isoelectrónicos, quiere decir que este átomo anión también tiene 126. Entonces, ¿cuánto sería acá para que sumando a este menos 4 me da, me tiene que dar 126? Sería 122. Y lo encontramos. ¿Está bien?
Lo encontramos ahí. ¿Sí, correcto? Todo bien, ¿no? Especies isoelectrónicas. Muy bien, pregunta 15. En la pregunta 15 me dice, respecto a los isótopos, tú ya sabes isótopos, indique la proposición es verdadera o falso. ¿Son átomos del mismo elemento? Sí, ¿verdad? Con igual número de protones, obvio. Dos. ¿Presenta propiedades físicas y químicas iguales? Espera. Químicas sí, físicas no. Tres. ¿En la actualidad todos los elementos presentan isótopos naturales? No. Recuerda que el más ligero es el más natural, es el natural, perdón, y más abundante, y los pesados son inestables o hasta artificiales. ¿Ok? Cuidado con eso. Pregunta 16 dice, en la pregunta 16 nos señala, respecto a la teoría atómica indique verdadero o falso, según corresponde. Los isótopos son átomos con igual número de protones que de neutrones, perdón, neutrones. No, lo sabes. El número de masas se obtiene por la suma de protones, obviamente, ¿no? El número de masas se obtiene por la suma de protones más la suma de neutrones. 3. En los cationes el número de electrones es menor que el número de protones. Si yo tuviera acá el calcio 20 y tengo un catión divalente, la cantidad de electrones tendría que ser 18. Por ende, en un catión el número de electrones es menor, claro que es menor, ¿correcto? Tendría que ser la alternativa C casita. C casita. Pregunta 17. Pregunta 17. Dice, pregunta 17. La suma de los números masivos de 5 isótopos de un elemento 360. Entonces entiendo que la masa de 5 isótopos, que los voy a colocar acá, la masa de 5 isótopos me dice que es 360. Si el promedio aritmético de sus neutrones, entiendo que sus neutrones son diferentes también, ¿no? Lo único que tiene igualdad, ¿qué cosas son? Protones, ¿verdad? Pero me dice su promedio aritmético, así que lo que hacemos nosotros es entre 5 vendría a ser igual a 39. Esto me señala que la sumatoria de estos neutrones tendría que ser igual a 195, ¿correcto? Sé que esta masa es igual a que entiendo que cada una de esas masas es igual a que a los protones más el neutrones que son diferentes, ¿cierto? Los protones que son iguales y los neutrones que son diferentes, ¿correcto? Así que si sumo los protones sería 5 veces Z más el neutrón 1, neutrón 2, que tú ya sabes por dónde va esto. Neutrón 3, neutrón 4 y neutrón 5. Y toditito 360. ¿Cuánto vale esto? Neutrones 1, neutrón 2, neutrón 3, 4 y 5. 195. Podría decir entonces, 5 veces Z es igual a 360, ¿correcto? Menos 195, ¿verdad? Entonces, podría decir yo, en este caso, ¿ya? Que sería igual 360 menos 195, 165. ¿Cuánto vale el valor de Z sacándole quinta quinta? 33. ¿Correcto? Aplicado, sería el arsénico. ¿Sí está bien? Muy bien. Espero que todo claro ahí. Ya espero que todo claro ahí. Pregunta 18. A ver, acá lo completamos. Dice, los isóbaros son átomos que
pertenecen a elementos diferentes, tendría que ser, ¿no? Isóbaros son elementos diferentes. Y poseen igual número de masa, ¿cierto? Así que tendría que ser la alternativa C de casita, ¿no? Elementos diferentes, igual número de masa, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Bueno. Bueno, con respecto a esto.